vivo en esta sesión de hoy, domingo, estos días domingo. Yo creo que cuando vamos a hablar de emprendimiento, hacerlo los domingos es perfecto, porque creo que no hay nada como los domingos para uno darse cuenta si realmente estamos donde estamos o no. Así que bueno, vamos a tener en esta sesión donde vamos a hablar de estos temas de emprendimiento, pero además también los vamos a hablar en el caso de las mamás y en el caso de las mujeres. Voy a comenzar, antes de que tengamos a nuestra queridísima invitada. Hace unos días me tocó hablar con una persona que su sueño era tener una familia. Y no solamente era su sueño tener una familia, sino que además del sueño de tener una familia estaba también el hecho de, bueno, para eso, para atender a su familia, para tener la familia que quería, ella decidió renunciar. Y entonces soltó su empleo cuando estaba embarazada y donde tenía un muy buen trabajo y todo esto, pero dijo, mi familia es mi prioridad. Entonces, bueno, en ese momento decidió soltar su empleo, dedicarse a ser mamá full time y más o menos en unos 3 años, bueno, pasó lo que le suele pasar a muchas mujeres, que, bueno, empezó a sentirse en un estado de no tengo mucho que aportar al mundo, estoy empezando a sentirme dependiente, inclusive para comprarme la ropa interior o el champú que utilizo todos los meses, estoy empezando a sentirme incómoda inclusive para eso. Y en toda esta conversación estaba este tema de, bueno, yo no me siento todavía en capacidad de, bueno, de soltar a mi hijo, porque además está pequeña, tiene 3 años. Y yo quiero entonces desarrollar un proyecto. Y pues bueno, pasa lo que eso suele pasar con muchos, tengan hijos o no tengan hijos, que es este tema de ponemos el emprendimiento o ese deseo de arrancar algo o ese primer paso para lo que queremos, como que si fuera un sueño, como que si fuera una cosa que está ya, algo que está en el mundo de lo etéreo. Entonces, bueno, cuando uno suele preguntar, bueno, ¿cuál va a ser tu primer paso? Porque en este momento estás en una situación donde, pues, tienes sustento, puedes tomar el riesgo, estás en tu casa, comparado como se hacía en los negocios hace años, en realidad el riesgo que estás asumiendo es mínimo y la pregunta es cuándo vas a empezar. Y pues bueno, y por ahí se vino un montón de vueltas, pero es que no sé, pero es que mi esposo, pero es que mi hija, pero es que no sé qué más. Y todo eso se termina convirtiendo en una gran excusa para en el fondo decir, pues siento que no es el momento. Ese es un caso. Conozco el otro caso de alguien que tiene 30 años siendo mamá a tiempo completo, pero claro, con 30 años y con hijos a 30 años, ya los hijos se están yendo y está en este momento, en este punto en el cual pues quiere empezar a hacer algo. Y se va dando cuenta de que, bueno, yo quiero empezar a hacer algo, pero ¿y qué tal si mis hijos me necesitan? Entonces volvemos otra vez al mismo punto. Entonces, bueno, creo que para hablar de ese tema, de este tema de emprendimiento, y sobre todo cuando los hijos y la familia y todo el mundo, el resto del mundo allá afuera, es como una gran excusa para yo no hacer lo que yo deseo. Para eso, pues bueno, traemos a una mujer maravillosa que nos va a hablar de esos temas, los incómodos temas de la gente que dice, yo quiero emprender, pero todavía no termino de dar ni el primer paso. Así que bueno, para eso les traigo a mi queridísima Esperanza Sánchez, que además es una evidencia de eso. Tiene 6 años de divorciada y esos 6 años lo lleva como emprendedora y además tiene 2 hijos pequeños. Es decir, tiene todas las condiciones para decir que no lo va a hacer, sin embargo, lo hace y lleva 6 años haciéndolo. Así que, queridísima Esperanza,
déjame subirte a la palestra para que empecemos a hablar de este tema. Querida Esperanza, ¿cómo estás? Hola, Jocelyn. Muy bien, encantada siempre de compartir contigo y con tus seguidores. Qué bueno, qué bueno. Nos dicen por aquí que el audio es malo. Bueno, el audio no es malo, está estabilizándose la transmisión. Creo que ese es el tema. De todas maneras, pues bueno, si escuchan bien, por favor, Esperanza, eh, díganme para entonces yo me bajo, me vuelvo a subir y seguramente mi audio se estabiliza. Yo antes te escuchaba Así que bueno, entrecortada, ahora ya te escucho bien. ¿sí? Eh, Ahora ya me escuchas bien. Ah, entonces estamos sí. perfectos. Entonces tengo que subirte rápido porque cuando estoy sola se escucha entrecortado. Genial. Así es. Queridísima Esperanza, cuéntame una cosa. Vamos a hablar de algo inicial. Eh, mm, esa decisión inicial, ese primer paso que tú diste en tu vida cuando querías desarrollarte en esto que ya te llevas 6 años haciendo, ¿te dio miedo? Cuéntame de tu miedo. Pues sí, hubo miedo, pero había miedo porque había incertidumbre, porque había todo un desconocimiento de un mundo que era nuevo para mí, había mucha inseguridad, mucha inestabilidad emocional por lo que había sucedido. Entonces sí que era una situación realmente complicada. Sin embargo, yo creo que había por encima de eso algo que pudo con todo, ¿no? Y que fue lo que me hizo avanzar. Y era esa situación de, bueno, si yo me busco un trabajo por cuenta ajena, que es lo más normal, ¿no? Porque yo había dejado mi trabajo cuando tuve mi segundo hijo para estar con ellos a tiempo completo. Entonces, la opción más sensata parecía, bueno, búscate un trabajo si estás sin ninguno, sin ingresos. Pero claro, yo pensaba, yo volver a un trabajo que me mantenga fuera de casa todo el día, entonces, ¿quién se va a encargar de mis hijos? Y ya no quién se va a encargar, sino, claro, si yo tenía familia y tenía gente que me podía ayudar, pero no veía, o sea, no cabía en mi cabeza ese tipo de vida de yo todo el día fuera para mantener a mis hijos y no disfrutar de ellos, ni educarlos, ni estar ahí cerca. Y entonces como que no se pasaba por mi cabeza esa opción de empezar a buscar un trabajo. De hecho, mi antiguo jefe siempre me había dicho que cuando quisiera volver, que solo tenía que decírselo. Pero ya te digo, el deseo ese de poder estar con mis hijos, acompañándolos, estar para cuando ellos me necesitaran, pues si tenía que llevarlos al colegio o hacerles la comida, o si estaban enfermos en un día concreto, o sea, poder estar con ellos fue lo que pudo por encima de todo lo demás y me empujó a emprender y a iniciar ese proyecto que hoy pues es una realidad. Así es. Sobre todo porque cuando yo escucho a mucha gente, sobre todo la gente que vive en España, bueno, mentira. Todo el mundo dentro de su país dice que la situación no es la adecuada para tomar esa decisión. Si tú hablas con de repente gente que está en México y dice, no, es que en México la situación es muy complicada para uno desarrollar un proyecto. Tú vas a Perú y en Perú te dicen, no, es que la economía realmente estamos en una situación que es muy complicada hacer eso. Tú te vas a Argentina y te dicen, no, Jocelyn, es que la economía está, mira, realmente está muy mal. Y te vas a España y también escuchas en la España la misma tertulia. Es decir, que es realmente, la gente está esperando un mundo perfecto y un mundo ideal para hacer lo que quieren. Es decir, todavía siguen sentados esperando que algo allá afuera sea lo que cambie para que esto entonces empiece estando a mi favor, ¿no? Sí. En el caso tuyo, en estos días escuchaba, imagínate tú, en estos días escuchaba a una chica, la escuchaba, no, la leí en Twitter, que se quejaba porque decía que ella se había graduado de filóloga, que había hecho una carrera universitaria y que no era posible que lo único que le estaban pagando era un sueldo mínimo. Y en ese momento, yo que mis referencias de españoles desarrollando proyectos y negocios dentro de España está
en otro contexto, porque veo y sigo las historias de la gente que está creciendo y que le está yendo bien dentro de España, le digo, lo que le pregunto es, bueno, pero ¿de dónde sacas tú que lo que tú te mereces es un sueldo mínimo? Y pues bueno, esto destapó, esto, esto le destapó los mil demonios y esta persona se sintió súper ofendida. Es que tú, claro, porque tú no vives en España y es que tú tienes que vivir aquí para que tú puedas entender y es que la situación y no sé qué más, como que si yo era un ente de Marte, como que si yo no estaba al tanto de cómo se mueve el mundo de los emprendimientos dentro de España. Y eso para mí también fue un punto, ¿no? Porque es darme cuenta de que, de hecho, en estos días que fui a Madrid, decía, es que creo que España está como dividida en dos. Tú tienes una España que es toda una crisis y todavía llevan las crisis aquí pegadas en la cabeza, como que esto sucedió ayer, es decir, todavía está literalmente en el 2008 por allá, por la crisis. No están aquí. Y tienes otra gente que, bueno, que dijo, mira, ¿sabes qué? Este es el momento, en esta crisis tengo la mejor oportunidad para dar el primer paso. ¿Por qué? Porque el riesgo es menos. No es lo mismo cuando tú dispones de 50.000 euros para arrancar un proyecto, a cuando tú tienes 1.000 y tú dices, estos 1.000 yo los hago florecer y los reproduzco porque sí y voy a desarrollar algo. Es decir, en realidad el riesgo es el mínimo con respecto a cuando tú tienes una economía donde puedes disponer de una cantidad grande de dinero. Y entonces yo conozco esa España, es decir, yo conozco la España del que empezó con dos cosas y hoy en día tiene un proyecto muy bueno. El que llegó en medio de la crisis y decidió salir adelante. El que perdió el trabajo en el cual tenía 25 años y dijo, este es el momento de hacer el cambio que siempre quise. Entonces, bueno, tú perteneces también a esa España, ¿no? A esa España que convirtió una crisis en oportunidad. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Sí, fíjate, el tema de la crisis simplemente es otra situación que me desconecta de mis miedos. Es decir, yo puedo tener mucho miedo, mucha inseguridad, entonces esta situación como que apoya mi miedo y me hace sentirme no tan culpable, ¿no? O sentir es que yo soy insegura, es que tengo miedo, es que no estoy trabajando en mí, sino, mira esta situación. Lo que pasa es que lo hacemos de forma inconsciente, ¿vale? Entonces cada persona es un mundo y yo una de las cosas que he descubierto y que me encantan es darme cuenta de que todos actuamos con buena intención y hacemos lo que podemos. O sea, no estamos aquí criticando a nadie, ¿no? Pero conforme vas siendo consciente, te vas dando cuenta de que eso pasa, ¿no? Nuestra mente consciente se aferra a esas circunstancias, o bien que no tengo dinero, o bien que hay crisis, o bien que no me apoyan, o bien que no sé por dónde empezar, que no tengo claridad. O sea, todos esos argumentos son los que respaldan nuestra situación, ¿no? Entonces, yo no estoy tomando acción, bueno, pues mira, es que esto es lo que sucede. Pero si entramos más a fondo nos daremos cuenta de que siempre tiene que ver con nosotros, siempre tiene que ver con una inseguridad personal. Y fíjate que ahora yo, mirando hacia atrás, me doy cuenta o me acuerdo que sí que justo cuando yo viví este momento difícil, España estaba en toda la crisis. Sin embargo, yo empecé a estudiar el tema del coaching y a moverme con personas que estaban de esta parte del emprendimiento, ¿no? De ver el lado bueno de la situación. Entonces, toda esa influencia, claro, fue la que me dio a mí la seguridad y la confianza de que yo podía vivir de esto y podía ayudar a otras mujeres que no lo estaban haciendo y que se estaban quedando estancadas en un divorcio o desconectadas de sus talentos. Entonces era ver cómo, a ver, si yo lo estoy consiguiendo, si yo confío en que, como nos dicen, de las oportunidades hay mucho que aprender y en vez de quedarnos estancados en el dolor, en la tragedia que nos ha sucedido, aprendemos de ahí, ¿por qué no compartir esto con otras personas que también lo puedan hacer? Porque, como te digo, todo es inconsciente. Entonces, la que se queda estancada no es por voluntad propia, por supuesto. Entonces, la gente o la información que tú tienes a tu alrededor siempre te va a ayudar muchísimo para ver qué camino tomas tú. Entonces, yo en mi círculo sí que tenía personas que me decían, pero estás loca, ¿qué es eso del coaching? Y eso nadie lo conoce, eso es seguro. O sea, había gente que se lo cuestionaba y claro,
Yo en el principio, cuando estás insegura, pues generaba mucho desconcierto en mí, pero tenía más gente que me apoyaba y que confiaba en mí. Entonces, esa parte de ir invirtiendo en mí desde el principio, al principio más en temas de conocimientos, después ya cuando llegó la etapa de trabajar contigo, de trabajar con Jaume Campos, más a nivel más profundo de mis emociones, de todo lo que yo tenía que ver en mi emprendimiento, es lo que me ha permitido estar siempre en esa posición de aprender de esto, que aunque no me guste, aunque parezca una barrera o un muro, es una oportunidad. Y no quedarme en la queja o en el lamento de, ay, pobrecita de mí, y entonces me voy a lo fácil, que tampoco es que sea fácil el buscar un trabajo, porque precisamente es lo que te digo. O puede haber, si hay crisis, bueno, hay dificultad hay pocos puestos de trabajo. Si estoy mal de dinero, pues lo mismo. Entonces, como digo, más el cómo tú ves la situación, porque la situación es neutral, podríamos decir, son acontecimientos que pasan. Un país puede estar en crisis o tú puedes estar, que puedes no saber lo que quieres hacer como emprendedora. Pero todos son situaciones. El cómo tú te relaciones con ellas depende siempre mucho de ti y de la gente de la que te rodeas. Si tú estás invirtiendo en ti para conocerte y para aprovechar la experiencia y aprender de ahí, es lo que va a marcar la diferencia de cuál va a ser tu rumbo, ¿no? Si te vas a quedar estancada ahí, iba a decir como la mayoría, no es la mayoría, porque hay personas, como tú decías, hay como, podríamos hacer dos bloques, ¿no? Los que se quedan estancados en las crisis y los que aprenden de esa situación. Entonces busquemos, cuando nosotros no nos sentimos capaces de salir de donde estamos, por lo menos plantearnos quién me puede ayudar o a quién puedo empezar a escuchar. Elijo escuchar las noticias, que no digo que sea mentira, pero te recalcan una parte de la historia. O elijo escuchar a alguien que me ayude a encontrar lo que yo puedo aprender de mí, encontrar mis talentos y cómo darle vida a esto, a este sueño que tengo. Porque si otras personas lo consiguen, ¿por qué no lo voy a poder conseguir yo? Simplemente sería como preguntarse, ¿estoy con las personas correctas? ¿Estoy invirtiendo incluso mi dinero en lo que de verdad me ayuda a crecer? Porque otro punto también, otro punto que a mí me llevaba a ir por este camino de invertir en mí, de emprender, era el darme cuenta de que si yo volvía a un trabajo, bueno, yo estaba trabajando, aprendiendo cosas, pero para una empresa. Sin embargo, si yo emprendía para mí, había una parte de crecimiento personal e incluso de aprendizaje de habilidades que se iban a quedar en mí y que formaba parte de mí ya para toda mi vida. Entonces, eso también me generaba, le daba mucho atractivo a mi situación, ¿no? No es seguir trabajando para, como dicen, para lograr el sueño de otros, sino para lograr tus propios sueños y ver que, bueno, que eso al final se convierte también en un ejemplo para tus hijos. Así es. Sí, de hecho, justamente hace un rato hablaba con mi mamá y típico, pues, o sea, obviamente, como yo no vivo con mi mamá, vivimos bastante lejos, eso inclusive eso lleva a que los patrones de pensamientos son diferentes. Y hablaba con ella, entonces típico me decía, no, es que aquí estamos tan mal, es que la gente, es que no hay trabajo, no sé qué. Entonces, claro, este tema de, es que tengo que sentarme a esperar que las situaciones sean diferentes. Entonces, claro, ella me comenta este tema de, no, es que imagínate tú, no hay trabajo, no sé qué más. Entonces yo le digo, bueno, pero a mis amigas les va bien. Entonces, dice, bueno, entonces ahí fue cuando ella me lo corrobora. Claro, lo que pasa es que ellas tienen sus propios proyectos, si tienen sus negocios. Le digo, claro, porque en realidad, cuando una de las cosas más interesantes cuando tú desarrollas tu negocio, es que en realidad eso, o sea, tú te mueves con eso. Es decir, a donde tú vas, el negocio eres tú. Es decir, va contigo. No es como, por ejemplo, cuando tú aprendes, como tú dices, cuando tú trabajas en una empresa y, bueno, vamos a hacer un curso de, no sé, servicio al cliente o vamos a hacer un curso de tecnología, o sea, en realidad todo eso son
habilidades para un empleo. Es decir, eso lo que te va a hacer es más eficiente en el empleo. Vas a hacer más en menos tiempo en el empleo. Pero eso no necesariamente está sumando a tu vida. Pero cuando tú aprendes a llevar un negocio, es decir, cuando tú te formas para gerenciar un negocio, en realidad no importa si el día de mañana Esperanza decide no trabajar lo que trabaja, sino desarrollar inclusive hasta un proyecto paralelo, la fórmula la puede adaptar. La habilidad de llevar adelante tu negocio es una característica completamente diferente a ser un buen empleado dentro de tu negocio. Es decir, son dos cosas diferentes. De hecho, hay gente que crea negocios. Yo tengo una amiga que tiene una empresa de gestión de plataformas web y ella ni estudió computación, ni sabe de eso, ni siquiera está formada en el tema. Es decir, ella entendió eso como un modelo de negocio y lo tiene y le va bien. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque inicialmente ella no es la mejor empleada dentro de su negocio, ella es la dueña del negocio. Entonces, eso la lleva a ella a, bueno, a estar exactamente donde ella quiera. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes dentro del tema del emprendimiento es desarrollar la habilidad de proveerte, que es diferente de tener un empleo. Cuando tú tienes un empleo no te provees, tú estás en una relación de dependencia, legalmente se llama así, estás en una relación de dependencia, pero cuando tú desarrollas tu negocio, tú estás ejerciendo la libertad y la independencia legalmente y técnicamente y a nivel económico también. Entonces, eso muchas veces, bueno, cuando yo veo a la gente este tema, es que yo quiero libertad, digo, bueno, pero es que la libertad no te la da nadie, la libertad es una cosa que tú ejerces. O sea, en realidad nadie te la da, es una cosa que tú la ejerces y de la cual tú te responsabilizas. Detrás de un ser responsable hay alguien que ejerce su libertad, pero empiezas por la responsabilidad. Entonces, ese tema es muy controversial porque queremos que nos digan, te va a ir bien, todo es lindo, pero en realidad más allá de eso estoy yo lista para tomar las riendas de mi vida, no solamente a nivel, a nivel emocional, sino a nivel psicológico, a nivel corporal, en todas las áreas de mi vida e incluso mi capacidad de promover, es decir, estoy lista para desarrollar, para empezar a ejercer el proveerme a mí misma. Y esa es una pregunta que, bueno, que nos lleva a nosotros a profundizar, porque ahí es donde seguramente tú que sí estás formada para esto, donde empezamos a ver cuáles son esos bloqueos, ¿no? Exacto, es que fíjate que precisamente tanto en España como en los países de Latinoamérica la cultura del emprendimiento no está desarrollada, sino que tenemos más mentalidad de empleados. Pero si nos metemos en la parte emocional, y ahí entenderemos precisamente por qué hay tanto miedo a emprender. Porque lo que te está frenando realmente no es el desconocimiento de cómo emprender a nivel tecnológico, sino esa sensación de estoy solo y necesito que alguien me diga cómo hacer las cosas, que alguien me dirija, que alguien me acompañe. Entonces, podríamos decir que si yo estoy en una relación de dependencia o he estado toda mi vida en una relación de dependencia, en un trabajo, tengo una relación de dependencia con mi pareja, muy probablemente se te haga muy difícil el tema de emprender. De hecho, emprender empieza por trabajarse uno mismo. Si de verdad quieres emprender con cierta fluidez, y no pues a base de fracasos, ¿no? Y es que, como digo, si tú tienes esa sensación de dependencia con un jefe, con una pareja, el fondo es yo no soy valiosa por mí misma, o yo no soy capaz, o yo no sé cómo hacerlo, sino necesito que otros me aconsejen. Incluso fíjate el simple hecho de irte a comprar ropa, que a las mujeres nos encanta ir con una amiga, muchas veces no es por el disfrute de ir acompañada de una persona, sino de alguien que te corrobore si lo que te vas a comprar te sienta bien o no. Entonces ya no estamos en cómo yo me siento con lo que me estoy probando, sino cómo se me ve y qué van a opinar los demás. Entonces, ese nivel de dependencia que tenemos, porque nos han educado así, porque no nos han enseñado a
a suplirnos o a darnos lo que nosotros necesitamos, sino que siempre dependemos del entorno, de una pareja que me quiera, de un jefe que me diga lo que tengo que hacer, porque por mucho que digamos, no me gusta cumplir unos horarios, no me gusta estar bajo un patrón, yo quiero ser libre, pero estamos en ese rol. Es decir, yo quiero ser libre, da a entender que no me siento libre. Y si no me siento libre, es porque yo inconscientemente estoy eligiendo esa situación. Como digo, porque no me siento capaz de estar o de andar yo sola por la vida. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Y si me equivoco? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? ¿Y si gustará lo que tengo? Entonces, todo eso te lleva al mismo punto. Primero tienes que trabajar en esas dependencias tuyas con el entorno, ya sea laboral, familiar, emocional, con los hijos, incluso con tus padres, en todos los ámbitos. Si no trabajas eso y empiezas a encontrar tu propia libertad, sino que utilizas el emprendimiento como excusa para ser libre, después todo eso te va a salir otra vez en el emprendimiento. Y entonces muchas veces generarás dependencia de los cursos, por ejemplo, irás de un curso en otro porque crees que no sabes lo suficiente todavía, o te engancharás de mentores, que a mí me ha pasado, pero claro, yo veo la diferencia ahora. No es lo mismo acompañarte de un mentor que te ayuda a crecer, que te ayuda a ver lo que tú no ves, al que pides opinión, que tener esa dependencia y lo que te diga el mentor tú lo haces a pies juntillas porque no confías en tu criterio, sino que el criterio del experto es más importante. Entonces, podemos caer en ese error de pasar de un jefe a pasar a un mentor o incluso en los temas de los horarios. Vale, odiamos tener un horario fijo, pero cuando tú emprendes, como nadie te pone horarios, entonces todo el día es un horario para ti. Todo el tiempo estás trabajando y no encuentras espacios para descansar o para estar en la familia. Entonces, fíjate cómo eso que tú rechazas actualmente, si tienes un trabajo, unos horarios, si tienes unos límites o más bien te sientes atrapada en el mundo actual de tantas responsabilidades, de obligaciones, y quieres soltar eso, pero sin haber aprendido qué tiene que ver contigo esa situación, se va a volver a repetir en tu emprendimiento de una forma u otra, o a través de tus clientes, o a través de ser una eterna aprendiz que no toma nunca acción, o etcétera, etcétera. Entonces, Sí. por eso siempre es tan importante la parte personal y por eso creo que principalmente cuesta tanto a la gente emprender y dar el paso, porque realmente no queremos andar solos por la vida y pensamos que emprender es estar solos. Entonces, deberíamos trabajar primero esa parte personal. Sí, de hecho, una de las cosas que uno hace cuando, bueno, primero, generalmente cuando uno no toma las decisiones porque se siente, tiene esa sensación de que es que todo, yo lo tengo que hacer todo yo. Esa es la primera. Lo segundo es que todo el mundo tiene que decirme, tiene que darme la aprobación para yo hacerlo, que es lo que tú dices. Al final es un esquema de dependencia, porque una cosa es notificar y otra cosa es esperar que te lo aprueben. Y lo otro también es el hecho de que, bueno, he visto muchas personas que sí, que avanzan, sobre todo esta gente que dice, es que quiero despedir a mi jefe y crear mi propio negocio. Le digo, ok, hasta que luego el jefe te lo vuelvas a conseguir en cualquier otra parte, porque en realidad no has hecho un cierre de ciclo importante. Y eso lo tomamos de una manera muy ligera, siento. Además de que siempre buscamos a alguien que nos, tal cual como tú dices, que nos, inclusive yo he tenido gente que se me ha acercado y me dice, es que yo necesito que tú me laves el cerebro para que yo aprenda a recibir dinero. Y yo, pues yo no hago eso. O sea, o sea, cuando alguien literalmente se conecta desde este punto de yo no estoy dispuesta a conectar con esto, quiero más bien que seas tú quien me saque, quiero que seas tú quien me digas, quiero que me digas cuál es el paso. Yo conozco gente que ha pagado hasta más de 10,000 euros en formaciones y en cursos y que luego no han hecho absolutamente nada. Y tú dices, ¿cómo pudieron haber pagado tanto? Pero tengo personas que compran un curso de 10
y con ese curso de 10 avanzan. Entonces muchas veces tú dices, ok, hay ciertos elementos que uno sí puede tener, es decir, en cuanto a herramientas, las herramientas, para mí el tema de las herramientas está democratizada, empezando que la plataforma que te permite a ti hacer análisis profundos dentro de tu negocio, sobre todo si tu negocio es online, se llama Google Analytics y es gratis. Es decir, que técnicamente las herramientas están disponibles, democratizadas y son gratis. Punto. Ahora, ¿qué es lo que hace que unas personas se pasen la vida en este tema? Yo quisiera, quiero, voy, no sé qué más, esta vez sí, ahora sí lo voy a hacer y que no hacen nada, y otras que estando, inclusive yo conocí el caso de un chico que estando en Venezuela con 17 años y en medio de una situación de un entorno bastante caótico y complicado, que ni siquiera vive en la ciudad, es decir, vive en un pueblo, se acostumbró, sí desarrolló ese espacio para escribir. Y en muy poco tiempo no solamente se dio cuenta de que escribía cosas interesantes, porque claro, ni siquiera veía televisión, y después entonces empezó a publicarlos en Amazon y empezó a vender sus libros. Es decir, ¿sabes? Estamos hablando de alguien que tiene 17 años, que a su alrededor parece que no hay nadie que le pueda dar esa orientación, pero que esta persona, entrando en conexión consigo misma, pudo tomar las decisiones. Y que muchas veces tú le preguntas a la gente, ¿y cómo lo hiciste? ¿Por qué? Porque pareciera que, o sea, estaban mejor guiados que aquellos que pagaron los 10,000. Y te vas dando cuenta de que en realidad es un elemento de conexión. Esa persona estaba conectada realmente consigo misma y no estaba esperando a que sea el entorno el que le dé la aprobación. Entonces, pero tenemos un mundo donde hemos crecido en esos entornos, y lo más interesante de todo esto es que aquellos que tienen hijos, que dicen, no, es que mis hijos, es que por mis hijos, es que más bien pareciera que ponen a los hijos como una excusa. Cuéntame un poquito en tu caso, en estos 6 años, siendo una mamá que emprende, que está en casa, que crea, que hace webinarios, que orienta a otras mujeres, ¿cómo esto ha representado para tus hijos? Bueno, yo recuerdo mi evolución y ha sido muy curiosa porque al principio, claro, yo creaba o trabajaba, sobre todo cuando ellos no estaban. Para mí era, bueno, como teníamos custodia compartida, teníamos una semana conmigo, otra con el padre, pues yo me enfocaba y avanzaba cuando no estaban ellos. Entonces, claro, ahí muchas mujeres decían, claro, es que esa es la ventaja de ella, ¿no? Que en ese tiempo avanza. Pero después era curioso porque, y en ese momento yo no lo veía, pero luego más tarde me daba cuenta de que en ese tiempo tampoco avanzaba, sino que era cuanto más me frustraba. Es decir, cuando estaban ellos, la excusa era que estaban ellos, ¿no? Y entonces, pues que me reclaman, que la comida, que la ropa, que tal. Pero si yo después veía la semana que había estado sola, la frustración era mayor porque la expectativa era muy grande de, ay, ahora tengo todo el tiempo para mí, y sin embargo me bloqueaba, me frenaba, no avanzaba, o sea, podía estar las 24 horas trabajando o 19 horas trabajando al día, que no avanzaba realmente. Entonces es esto que dice, sí, estás haciendo cosas, pero realmente no eres productiva, no estás avanzando. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que era un tema mío, no era cuestión de tiempo, porque yo tenía todo el tiempo que podía desear una madre o una mujer emprendedora y sin embargo no lo aprovechaba, o sea, más me bloqueaba todavía. De hecho, una compañera que tenía la situación contraria, ya tenía todos los hijos todo el tiempo, me decía, Esperanza, tu problema es que tienes demasiado tiempo. Al final no era ni demasiado tiempo ni poco tiempo, no es el tiempo, eres tú, es tú, tu inseguridad, tus miedos, eso que decíamos antes, ¿no? La necesidad de hacerlo bien para que los demás aprueben lo que estoy haciendo, entonces si tengo mucho tiempo, más tiempo tengo para repasar y volverme loca rehaciendo y rehaciendo. Conforme, claro, yo vi que era un tema mío, empecé a trabajarlo personalmente y la evolución, ¿cuál ha sido? Pues que, como te digo, al principio era apartarlos y yo cada vez que tenía un webinar, por ejemplo, pues tenía que ser la semana que ellos no estaban o si estaban, pues ya haberlos acostado o era como, o si me tocaba con ellos pasárselos al padre si podía encargarse como para aislar yo, protegerme esos espacios, ¿no?
conforme he ido trabajando, porque claro, eso todo era un estrés, conforme me he ido trabajando yo temas de confianza, de seguridad, de bloqueos, de miedos, al ir ganando yo seguridad y tranquilidad, mis hijos han ido entrando o he dejado que vayan entrando. Y entonces ahora, por ejemplo, estamos aquí con el webinar, ellos están ahí haciendo sus deberes, sus juegos tranquilamente. Entonces, esa ha sido mi diferencia de apartarlos, porque pensaba que no podía llevarlo todo, a entender que ahora precisamente ellos pueden estar, yo sigo con mi agenda igualmente cuando no están como cuando no están sí que avanzo, que antes no avanzaba, cuando ellos están es ese complemento de, bueno, chicos, tengo esto, vale, ¿cómo nos organizamos o qué vamos a hacer? Y todo camina en un equilibrio. Pero claro, eso es podríamos decir, lo que se ve por fuera. Pero internamente, en mí, ha habido todo ese trabajo, como te digo, de trabajar la culpa como madre, esa sensación de que estoy abandonando a mis hijos, ¿no? Entonces, como no quiero parecer o sentir que los abandono, pues entonces no puedo avanzar con mi emprendimiento. La necesidad siempre, ¿no? De que todo esté bien, de que todo esté perfecto, te lleva a esa situación de lucha, de no encontrar el equilibrio entre tu emprendimiento y tu familia, ya sea tus hijos o sea tu pareja. Entonces, como digo, hay todo un trabajo debajo para lograr ese equilibrio. Y además, por lo que he dicho del tiempo al principio, para que todas esas mujeres que dicen es que no tengo tiempo, que se den cuenta de que no tengo tiempo, porque yo he tenido mucho tiempo y me daba cuenta que me bloqueaba más todavía. Porque entonces, como digo, el deseo es tan grande y no es porque el deseo sea tan grande, sino porque internamente empiezas a darte cuenta de esas inseguridades que tienes, de ese miedo a equivocarte, porque al final el que pone la excusa del tiempo simplemente, como decíamos antes, es otra situación que me ayuda a mantenerme escondida sin tomar acción. Porque como tú has dicho, la persona que está más preparada por lo que sea, por educación, por valores, por lo que sea, o simplemente el hecho de tener más claro que quieres hacer algo, cuando lo quieres, lo haces. Tengas tiempo o no tengas tiempo. Entonces, si tu situación es que no estás avanzando, no creas que es por el tiempo o no es por el dinero o no es por el entorno, la crisis. Siempre se trata de ti. Entonces, porque lo que digo siempre, esa situación que tú estás viviendo es la que deseas inconscientemente. Entonces, pregúntate qué beneficios te aporta mantenerte sin dar el paso y qué pasaría si doy el paso de emprender. Y entonces ahí uno empieza a tomar conciencia de, es verdad, claro, es que si yo emprendo tendría que dejar a mis hijos de lado y a lo mejor empiezo a sentir ese sentimiento de culpa o tal vez siento que mi pareja no me va a apoyar o es que, claro, igual tardo mucho tiempo en generar ingresos o no sé si los generaré algún día porque lo que tengo no sé si vale, si la gente lo va a comprar. Entonces, solo cuando enfrentas o afrontas la situación que tienes, en vez de quedarte pegada en, si todo esto cambiara, mi vida sería diferente, no, observa tu realidad, tu situación actual, que aunque te parezca raro, sí que es lo que deseas inconscientemente para que puedas ver realmente por qué estás ahí, o por lo menos empezar a sospechar por qué estoy ahí, cuáles son los posibles miedos que me están paralizando, qué es lo que siento en mi interior, porque también estamos muy acostumbrados como a silenciar esa voz que decimos, que muchos la llaman bruja, la loca de la casa, esa vocecita que la queremos silenciar, pues esa vocecita precisamente muchas veces viene del inconsciente. En vez de silenciarla o callarla, deberíamos escucharla más. Lo que pasa es que no nos gusta lo que nos dice. Entonces pensamos que esa vocecita es la que nos lleva al sabotaje. No, escucha esa vocecita porque tiene mucho que decirte, tiene que ver con tu parte emocional, con tus miedos y podrás empezar a trabajar ahí. Pero si la ignoras, estás ignorando una parte de ti que probablemente es la que te está frenando. Entonces, todas estas corrientes que están muy bien, ¿no? De querer salir adelante, pero a base de motivación, positivismo, nos dejan a mitad de camino, porque entonces ahí es cuando entramos en un punto que es muy peligroso y es la comparación. Yo me comparo con otros, veo que los demás lo están consiguiendo y como yo no lo consigo, pienso que es que pues yo estoy haciendo mal las cosas y eso es lo peor que podemos hacer, porque como decía antes, cada uno hace lo que puede con lo que tiene.
pero se puede cambiar esa situación. Es decir, si no haces más, es por bloqueos, creencias, miedos. Métete a trabajar en eso y vas a poder tanto como el otro. Y si el otro puede, pues será por su circunstancia, porque cada uno hemos tenido una educación diferente, o luego también el hecho de que lo que se ve por fuera son apariencias y son partes de la historia, no sabemos lo que hay detrás de esa persona. Entonces, lo mejor es mirarse uno mismo la situación actual y si no estoy consiguiendo lo que deseo, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Exacto. Sí, de hecho, hablábamos en una larga, muy larga sesión con Jaume ayer y hablábamos mucho, y hablábamos, salió este tema, ¿no? Salió ese tema de que creo que es como un patrón que yo voy sintiendo con respecto a la mujer, y es que la mujer es muy externa. Y cuando digo es muy externa, es yo haré esto cuando mis hijos estén en orden, o haré esto cuando mi pareja me diga que sí, o haré esto cuando mi familia lo apruebe, o haré esto cuando ellos ya se acuesten a dormir, es cuando yo voy a hacer las cosas. Es decir, es constantemente este sistema de yo me chequeo a través del entorno. De hecho, leíamos preguntas y aunque estas personas que estaban haciendo preguntas que tenían que ver consigo misma, pero toda la descripción la hacían en función al entorno. Es que mi familia me dijo y después mi esposo no sé qué más y después el otro. Es decir, por ninguna parte la mujer se incluía dentro de la conversación. Es decir, todo el tiempo, en el caso de la mujer, es como que si todo el tiempo se chequean en función del entorno. Si mi jefe me da permiso, si mi esposo está de acuerdo, si mis hijos, alguien los cuida, sí, no sé qué más, es decir, es luego, después de que todo eso esté, es cuando yo lo voy a hacer. Y eso ese creo que es una parte muy importante a tomar en cuenta, porque aunque ahorita pareciera que tú lo dices, bueno, pero no hay ningún problema, en realidad esto puede pasar o puede esperar. También nos tocó el caso de escuchar historias de mujeres que tienen hasta 30 años de casada y que ahora no se consiguen. Es decir, ni siquiera saben qué es lo que quieren, ni siquiera saben qué pasó con ellas. Es decir, no saben ni siquiera dónde están con su relación. Y es como que todo el tiempo vivieron en una dependencia externa al mundo, y cuando todo ese mundo externo cambió, ellas no sabían, no saben ni siquiera quiénes son o qué es lo que quieren en la vida. Entonces creo que cuando tú tienes un proyecto, decía también Efraín Hoffman, dice que uno de los elementos de salud en la mujer es tener un propósito, tener algo. Dice, usted haga algo por sí misma, no importa si tienes un marido que te lo dé todo. Necesitas tener algo que esté orientado al logro personal, a la satisfacción de saber que tú puedes, a la tranquilidad de saber que te puedes proveer, a la capacidad de saber que si mañana las cosas cambian, tú vas a estar en una posición de poder porque vas a saber cómo gestionar esto. Porque en medio de la calma o en medio inclusive de la comodidad, entre comillas, tú has podido gestionarlo. Entonces, cuando se llegue el caos, se llegue la crisis, entonces tú vas a estar en una mejor posición. Entonces decía, no importa si tú tienes un marido que te lo da todo, igual necesitas crear cosas por ti misma. Necesitas tener un propósito personal. Y lo dice alguien que es médico, no lo dice alguien que es motivador. Entonces, es importante para mí el que cada quien tenga, que cada quien realmente se siente y se pregunte a dónde quiere estar en los próximos 5 años. Es decir, si alguien te hubiese preguntado, Esperanza, si a los 6 años estarías aquí, seguramente lo dudaste mucho. Sí, lo dudé, pero fíjate que precisamente a esto que estás diciendo ahora, ¿no? De el dejarnos a un lado, aunque parece que lo dejas con gusto, no lo estás dejando con gusto. Lo dejas porque es la creencia o lo que te han enseñado, ¿no? Tú la última. Está feo decir, está feo pedir, está feo decir lo que quieres, está feo decir lo que te gusta de ti misma, entonces es tú siempre la última, ¿no? Es lo que nos han enseñado a muchas mujeres. Entonces,
Si tienes los hijos, te entregas a ellos, si tienes una pareja, te entregas a la pareja, pero esa situación, como digo, aunque sea algo aprendido y parece que nos nazca del corazón, poco a poco te vas apagando. Que eso fue lo que me llevó a mí precisamente al divorcio. Entonces, en vez de caer en que no, es que fue la otra persona, que tal, que cual, no. ¿Qué hice yo en esa situación para llegar a ese punto? Si yo me olvido de mí, dejo de ser atractiva, dejo de tener tema de conversación, empiezo a ser monotemática con mis hijos dejo de ser un punto de referencia como ejemplo, porque estás siempre más en el enojo, en la resignación, en la frustración, en el agotamiento, exigiendo a los demás que te ayuden, el pobrecita de mí. Entonces estás en ese papel que muchas veces... Y además te conviertes en la consejera, no en el modelo a seguir. Sí, exacto, encima, o sea, haz lo que yo te digo, que yo sé lo que es bueno para ti, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? Pero como digo, yo recuerdo esa etapa mía y yo era inconsciente, o sea, yo no sabía que estaba metida ahí, no sabía cómo salir, ni sabía que tenía que salir, ni nada. Entonces, como yo vivía ciega todo eso, no me daba cuenta de que estaba desconectada de mí, que yo no importaba, porque ya yo había dejado de hacer las cosas que me gustaban. Para mí lo más importante era estar todo el tiempo posible con mi familia y con mis hijos. Pero como digo, vas perdiendo el atractivo y te vas apagando. Crees que es lo que te toca, pero tu forma de actuar en el día a día, el estar constantemente enfadada, el estar quejándote, eso te muestra que no estás bien. Entonces, no dejes que, que la vida te atrape de esa manera, ¿no? O la rutina, o lo que tú crees que es lo que deberías hacer. Porque fíjate, yo incluso tengo alumnas, como decías tú, Jocelyn, que el marido se lo da todo, o que están en una buena posición, o porque tienen también incluso un buen trabajo, pero un trabajo que no les llena, que no les gusta, se mantienen en esa rutina donde parece que lo tengo todo, debería ser feliz, pero hay algo en mí que no termina de hacerme feliz, hay un vacío. Y hay mucho miedo a mirar ahí, porque claro, cuando ellas empiezan a mirarlo, dentro del taller empiezan a mirarlo, casi se asustan más, porque es como, vale, ahora descubro que tengo esto que me importa a mí, pero ¿cómo voy a ser capaz de transmitírselo a los demás, a decirles que esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y parece como que eso fuera a poner en riesgo toda tu vida, tu familia, ¿no? Porque es como, ¿dónde viene a esta hora con esas locuras de que quiere emprender? Y se ve como, wow, ¿no? Pero es que es esa parte tuya que probablemente siempre has tenido olvidada, nunca has puesto límites a los demás, nunca les has dicho lo que querías, tal vez porque ni sabías lo que querías. Y claro, en el momento que empieza a haber cambios, una tiene miedo de cómo va a ser eso recibido, pero a la hora de la verdad te das cuenta de que no hay un rechazo en el entorno, porque como es un cambio de adentro a afuera, no es como, ay, mira, Jocelyn me ha dicho que ahora tengo que decir que voy a hacer esto y lo otro. Si tú no lo sientes por dentro y lo haces porque tu mentora te lo dice, claro que va a haber conflicto. Pero si tú lo haces desde tu parte interior y va habiendo un cambio progresivo, tu entorno lo va a coger, porque tú aprendes mucho de tu entorno, aprendes de todas esas críticas, esos juicios que el entorno te pueda estar lanzando sobre tu emprendimiento, te das cuenta de que tiene que ver contigo. Entonces, todo ahí empieza a cambiar, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante de, como digo, de no quedarse como ahí en la última, porque sí que te va haciendo mella interiormente. Y de hecho, luego vienen estas reacciones, ¿no? Que uno dice, ay, pero he explotado o tengo ansiedad y no sé qué me pasa. Bueno, te pasa que vas pasando de ti, pero no te das cuenta. Entonces eso va haciendo mellas, como vamos echando gotitas en el vaso hasta que está ya a rebosar y entonces estallamos, ¿no? Entonces, y estalla por cualquier cosa que era irrelevante. Y todo el mundo te ve así y dice, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Claro, me parece todavía más llamativo, pero es simplemente que hemos ido como retrasando o escondiendo durante toda la vida eso que para nosotros era importante. Así es, así es. Así que bueno, ya se nos va el tiempo, pero bueno, para todas las que están hasta ahorita siguiendo esta conversación, porque es interesante,
Pues bueno, a quienes les interese continuar con esta información y además conocer cosas más interesantes aún, pues bueno, están invitados a un webinario que va a dictar Esperanza, que se llama, ya se los voy a poner aquí, se llama Más confianza para aprender, imagínate tú. Emprender. ¿Ven? Que yo estoy aquí para emprender, es la cosa. A ver, lo recojo, lo vuelvo a soltar. Ok, ahora sí. Más confianza para emprender. ¿Y de qué vas a hablar en ese webinario, queridísima Esperanza? Ya de entrada al 2020, además. ¿Cómo? Ya de entrada al 2020. Ese es tu último webinario de este año, ¿cierto? Sí, ya es el Muy bien. último del año. Es decir, que si no lo ven ahorita, entrarán en el 2020 sin saber lo que Esperanza les va a compartir. Cuéntame un poquito de qué trata este webinario. Pues mira, vamos a hablar principalmente de resolver errores que estamos cometiendo, errores de enfoque, porque muchas veces pensamos que uno no emprende porque no sabe por dónde empezar o no sabe a qué dedicarse. Y entonces se enfoca en ese problema, que cree que es un problema, porque para mí lo importante es tomar acción y emprender, porque ese es mi sueño, y uno intenta resolver ese punto. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Y cómo lo hago? Y ese no es el punto realmente donde hay que resolver y donde hay que trabajar. Entonces, o cuando, por ejemplo, cuando se trata de los miedos, yo me doy cuenta de que tengo miedo a emprender porque tengo miedo al fracaso, o me da miedo exponerme, o miedo al que dirán. ¿Cómo resuelvo este miedo? ¿Cómo me lo quito de encima para poder emprender? Y ahí nos damos cuenta, o de lo que vamos a hablar precisamente en el webinar, es que probablemente estemos mirando donde no debemos mirar. Estamos mirando, es como si dijéramos, vamos en un barco, en una barca pequeña, y nos está entrando agua. Y entonces sabemos que si entra mucha agua yo me voy a hundir. Entonces me pongo a sacar agua con cubos, pero no te das cuenta de que tiene varios agujeros el bote. Entonces de eso vamos a hablar, de que precisamente tal vez pues no sea el punto principal el trabajar en los miedos o no, como nos han enseñado, de eliminar el miedo, o esas dudas que tengo a la hora de empezar, de no sé por dónde, también, o sea, tiene algo más importante debajo que hay que trabajar. Entonces, todo eso es lo que vamos a hablar para quitar esos errores que estamos cometiendo y que es como nos van a mantener siempre delante de una pared intentando atravesar la pared. O como si quisiéramos abrir una puerta y vemos que no abre, no abre, no abre, pero es porque a lo mejor tú estás empujando hacia adelante y la puerta se abre hacia ti. Entonces, son errores importantes de foco, de qué preguntas nos estamos planteando, qué cosas estamos trabajando para poder emprender, para dar ese paso. Tal vez no ese es el camino que tienes que seguir. Entonces, en el webinar vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar también de cuál es la metodología o el orden de nuestras acciones que deberíamos realizar. Hablaremos del método libre, que es el que yo comparto dentro de mi taller, El sueño de tu vida, y que ha permitido que alumnas, por ejemplo, como Nelia, pues empezaran hace 2 años sin saber, empezaran en el taller sin saber cuál era su sueño. Ella solo quería ser libre, marcharse de su país porque allí veía muchas injusticias. Ella es de Mozambique, de África. Ella quería salir de allí, no sabía nada más, ni cuáles eran sus gustos, ni sus sueños, ni sus talentos. En 2 años de trabajo en el taller, incluso con sesiones individuales y aplicando el método libre, que es el que yo siempre defiendo y que también está basado en mi propia experiencia, con ese método ella ha podido hacer ese trabajo interior personal y hoy no solo saber cuál es su sueño, sino estar dando conferencias como conferencista motivacional. Esta ha hecho una cumbre virtual también, invitando a un montón de expertos. Es decir, cosas que para uno sería impensable. Y estábamos hablando de mí en 6 años. Ella en 2 años está ya trabajando y materializando cuando ella hace 2 años no tenía ni idea. Entonces, sí, y ya le pagan por dictar conferencias y todo. Exacto, le pagan ya. Entonces, ese es el proceso que sucede cuando uno hace las cosas en el orden correcto, no hay sabotaje, que como decíamos, tú puedes empezar a emprender y a hacer las cosas como te parece,
pero en el camino te vas a encontrar muchos sabotajes, te vas a encontrar con muchos fracasos, o de repente avanzas, o gente que lleva tiempo emprendiendo, pero no tiene resultados, entonces se sienten estancadas. El otro día, perdón, en un live que tuvimos, había una chica que nos dijo que llevaba 6 años emprendiendo y que seguía sintiéndose estancada. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos muy concentrados en una serie de acciones, cómo hago, cómo consigo, pero no estoy trabajando en el fondo. No estoy viendo qué tiene que ver esa situación conmigo. Entonces, cuando, como digo, aplicamos el método libre y el orden correcto en las cosas, trabajamos en el fondo, vamos a poder trabajar de una forma que cuando empezamos a tomar acción no se genera el sabotaje, puede aparecer miedo, pero sé cómo trabajarlo y todo se va a ir dando de una forma más fácil, cómoda y fluida. Entonces, todo eso hablaremos en el webinar. Te compartiremos también una herramienta práctica muy bonita y muy interesante, muy útil, sobre todo, porque nos ayuda a cambiar de estado, podríamos decir, esos días que nos levantamos, a lo mejor estamos emprendiendo o tenemos un día ganas de emprender, pero después al siguiente se nos va todas las ganas, cómo volver a recuperar la energía, pero no solo con la parte mental, ¿no? De, venga, va, yo puedo, yo lo tengo que conseguir, sino incluyendo la parte emocional y que eso sea un aprendizaje para ti, que no sea solo algo mental, sino que sea igual, equilibrando todas las partes de tu ser. Entonces, esa herramienta también la vamos a regalar allí en el webinar. Qué lindo, qué lindo. No, y además una de las cosas, bueno, no sé si algunos de los que están aquí están siguiendo el calendario de Adviento que estamos haciendo en Armonía F, que es el evento de cierre del año, que lo estamos haciendo con Jaume Campos, y Esperanza está certificada como terapeuta de alto nivel en el método DEEP de los desbloqueos energéticos profundos. Pero en el caso particular tuyo, estás especializada en temáticas de emprendimiento. Es decir, todos esos desbloqueos emocionales, energéticos emocionales profundos, que están relacionados con el tema de emprender. Es decir, que adicional a eso tienes no solamente es tu experiencia, no solamente es tu formación de coaching luego de las demás cosas que has hecho, sino también vas de la mano con alguien que tiene más de 30 años trabajando en esto, ¿no? Entonces es como, es un muy buen aval, como siempre digo. Sí. Sobre todo, fíjate que estábamos hablando, ayer salió el tema de una persona que dice, yo soy nutricionista y me siento, entonces decía, yo sé que en diciembre nadie va al nutricionista, pero la sensación que me da es de que no soy suficiente. Fíjate qué interesante esto, es decir, por un lado la mente le decía, es normal que nadie vaya en diciembre al nutricionista, pero la forma como procesa la situación, esa realidad, la procesa desde esto no es suficiente. Entonces me causó mucha gracia porque en realidad yo lo leo y yo digo, es que si yo supiera que yo tengo un negocio o me dedico a algo que tiene una temporalidad y que esa temporalidad, o sea, yo no me voy a quedar pegada esperando tener el consultorio lleno cuando sé que la gente no me necesita, más bien me voy a ir de vacaciones y cuando todo el mundo esté listo, pues yo vendré lista y recargada. Entonces, claro, eso va afectando, es decir, esa conversación no la tuvimos allí, es decir, no nos fuimos más allá, pero en realidad estamos hablando de alguien que tiene una necesidad de estar todo el tiempo ocupada porque su sensación o su autoconcepto de suficiencia está en ser indispensable en la vida de la gente, en primer lugar, y lo otro es que ni siquiera respeta sus propios procesos, porque mientras está ahí toda agobiada de que no llega nadie y lo que sea, pues cuando el consultorio se le llene, va a estar cansada, porque es que realmente nunca recargó energía. Entonces vuelve otra vez en el mismo ciclo, no soy suficiente, estoy cansada, no puedo con esto, no sé qué más, y cuando baje otra vez la curva de la demanda dentro de su consultorio, entonces vuelve otra vez con el tema, no soy suficiente, viste, no soy suficiente, la gente no llega, no sé qué más. Entonces, claro,
obviamente, o sea, es que te estás creando una montaña rusa emocional sin sentido, ¿sabes? Pero es importante que lo sepamos, es decir, no nos damos cuenta de estas trampas que tenemos nosotros internamente. Nos agobiamos, nos estresamos, nos preocupamos, nos damos una vuelta con nosotros mismos, inclusive nos autoflagelamos y nos decimos cosas horribles porque todavía nosotros no hemos entrado en ese punto de conexión. Y eso no se los dan, o sea, tú puedes ir a los lugares donde te dan las técnicas más poderosas para tú sacar adelante un negocio, pero es que esto no lo vas a aprender ahí. No, exacto. Es que yo siempre digo que el emprendimiento, todo lo que te esté pasando dentro de tu emprendimiento, como tú dices, esta chica, ¿no? Que se siente así cuando no hay clientes, todo eso tiene que ver contigo, no tiene que ver con el emprendimiento. Y si no, observa cómo esas mismas emociones de soledad o de no sirvo, no soy suficiente, las estás teniendo en otras áreas de tu vida. El emprendimiento simplemente es una oportunidad donde todo eso se intensifica, porque claro, estás en una situación más de riesgo, más como en examen, ¿no? Estás en examen frente al mundo de si mi producto se vende, si no, si llegan los clientes, si gusta o no. Entonces, como estás en una situación como más de presión, no depresión, como estás en una situación más de riesgo y más de tensión, lo vas a vivir más intensamente y piensas que es esa situación, pero no es el emprendimiento, se trata de toda tu vida. Y precisamente esto que decías, ¿no? Del trabajo mío con Jaume, claro, lo primero ha sido el ir descubriendo en mí misma todas esas barreras que habían personales que yo al principio achacaba al emprendimiento, pero que no tenían que ver con el emprendimiento. Un ejemplo de lo que decía, ¿no? Del tema del tiempo. Ay, es que no avanzo y parece que sea un problema del tiempo, pero me pasa lo mismo si tengo que hacer una maleta o si tengo que hacer la comida. Entonces, pero claro, yo no me daba cuenta. O la relación con tus hijos, crees que hay un conflicto porque tú no respetan tus tiempos o yo no sé poner límites. Da igual, si es que aunque no esté el emprendimiento, ese conflicto sigue estando ahí. Entonces, el poder haber hecho todo el trabajo que he hecho con Jaume, porque además, una de las cosas que a mí me ha encantado de Jaume, del método DIP y la educación emocional, es que no es una teoría que te aprendes, sino es un trabajo que primero haces en ti. Y él, además, si seguimos reciclando, o sea, yo llevo 2 años con él y todos los meses nos vemos y tenemos sesión y seguimos con formación, porque no es, y sesiones individuales, porque no es algo que aprendes, sino que experimentas. Entonces, ese trabajo personal es directamente, o sea, en medida que yo he ido avanzando en mi taller, todo eso ya lo voy transmitiendo a las alumnas. Aunque haya una información, unos vídeos, pero toda mi actualización, podríamos decir, emocional, está ahí. Y claro, yo ahora cuando veo a mis alumnas, mis alumnas que están ahí emprendiendo, me veo en ellas y veo todas esas dificultades que yo he tenido, que he trabajado y les puedo ayudar más desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Desde, no solo, como ya te digo, como especialista del método DIP o educación emocional, sino porque eso está todo en mi ser, o sea, yo he ido sacando bloqueos y trabajando cosas para que, bueno, para que hoy en día pues pueda haber un equilibrio en el tiempo, en la relación con mis hijos, económica y que incluso siga aprendiendo en el camino. Entonces, todo eso es lo que yo les puedo compartir a ellas, ¿no? Para que miren el emprendimiento desde un punto que va más allá del propio emprendimiento y por eso crecen primero como personas y después incluso llega un punto en que algunas pueden decir, no, yo no quiero emprender, yo me quedo donde estoy, ¿vale? O bueno, llego hasta aquí, pero por lo menos has tenido ese trabajo personal que, como digo, empezamos como en equilibrio con todas las áreas de tu vida. Vas conociéndote y encontrando ese equilibrio con tu pareja, con tus hijos, aprendiendo de todo eso, de tu emprendimiento, de forma, como decía antes, que cuando tú empiezas a salir ya a compartir tu emprendimiento, ya llevas mucho camino recorrido. Y por eso, como digo, vuelvo al ejemplo de Nelia, es que el de Nelia ha sido un espejo clarísimo de ese proceso. Cuando empiezas a soltar todo eso que te bloquea y empiezas a tomar acción, es que ya, claro, y decíamos, madre mía, podríamos decir, qué suerte Nelia o qué bien se le dan las cosas. No, es que lleva 2 años de trabajo personal, entonces, claro. todo eso lo llevas adelantado. Y que sus pasos siempre son congruentes, es decir, lo que piensa, lo que siente, lo que piensa y lo que hace va realmente, ella va en unidad.
Exacto. Entonces, claro, está allí, no está pendiente de lo que pasó ayer ni con el tema de lo que va a pasar mañana. Está ahí. Y yo siempre he tenido esta idea, desde esa sensación de paz, de saber que estás aquí ahora y que estás integrada, es decir, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces está integrado en este momento, eso es lo que luego, es que termina siendo, es que no le eres indiferente a la gente. La gente, aunque todos vivamos en un caos y en un rollo o otra gente viva en este tema de la bulla para llamar la atención, es que la gente sabe cuando alguien está en paz, pues. Y la paz siempre termina siendo un elemento de atracción que la gente no se explica. Exacto, porque Entonces, es la coherencia que claro, tienes interna. Entonces, no va a ser lo mismo. Yo misma, por ejemplo, cuando me formé como coach al principio y daba conferencias y sentía que, pues, que no había resultados, claro, porque yo estaba hablando solo desde la mente, desde lo que había aprendido. claro, Nelly ahora, cuando da una conferencia después de 2 años de trabajo personal, sus palabras son coherentes, no se tiene que aprender un nada, concepto como el que yo me aprendí hace 6 años. Entonces, claro, la evolución de ella es mucho más rápido porque va desde la coherencia. No es claro. me doy palos y después me paro para aprender, que fue un poco mi camino. Su camino ha sido desde que voy descubriendo, o sea, a la vez que descubro qué es lo que me gusta, lo descubro por eso, porque me voy conociendo, me voy trabajando y ya cuando llega el momento de exponerte, ya estás trabajando desde la coherencia. Así es, tal cual. De hecho, eh, hay gente que está tan conectada con este tema de que es que la única manera de que yo lo haga es que alguien me lo haga o alguien que me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces, claro, eso termina siendo, en realidad tienes a una persona que todavía no está allí. Este tema del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es, bueno, todavía no estoy allí, todavía no me lo creo. Entonces, qué es lo que no te permite a ti creértelo? Porque una vez que se trabaje eso que no te permite creértelo, no sé, es que ni siquiera te lo vas a plantear ya. ¿Me lo creo o no me lo creo? Es decirlo así, lo dijiste y ya. Es Y que lo otro es que ese mismo nivel de congruencia es lo que luego te va a atraer a la gente que está realmente conectada. Yo recuerdo al principio, bueno, como te decía, yo estuve en un entorno donde yo literalmente vi personas gastar 10.000, de hecho 20.000 en realidad, hasta 20.000 euros para sacar adelante sus proyectos. Y es gente que luego no sacó proyectos, es decir, no llegó, no lo logró. Y, y una de las cosas que me fui dando cuenta es que al principio está como esta efervescencia, ¿no? Esta efervescencia de sí, vamos a hacer algo y vamos a hacer juntos y vamos a aprovechar y no sé qué más avancemos y hagamos. Pero te vas dando cuenta también de que quienes ya tienen experiencia, es decir, quienes están congruentes en este proceso, que todavía no están aparentándolo, eh, escogen a quienes ya saben que vibran desde esa congruencia. Entonces yo recuerdo en algún momento haber estado en un proyecto donde estaba ese tema, ¿no? Ese tema de sí, vamos a hacer y vamos a avanzar y vamos no sé qué más. O sea, un desastre, pues. Por un lado hubo un desastre. Eh, Esta persona quería más, como siempre digo, quería morder más de lo que podría digerir, pero eso era un estado de ansiedad interna, que repito, era muy buena vendiendo, por supuesto, vendió un superproyecto y recaudó más de 100.000 libras esterlinas en su proyecto. Es decir, en realidad lo hizo. ¿Lo pudo sostener? No lo pudo sostener, porque las bases sobre las cuales estaba tratando de convencer al otro y tratar de hacer, no eran sostenibles. Y pues bueno, ese fue uno. Y el otro que vi dentro de ese mismo entorno era un proyecto de inversión, donde todo el mundo, sí, vamos a ponerlo. Ese sí, yo lo vi desde lejos y yo dije, es que desde el entusiasmo todo el mundo quiere, pero esperemos que baje 3 puntos, 4 puntos la bolsa de valores para ver si esta gente realmente está donde es. Entonces ahí, evidentemente, eso fue lo que pasó.
en esa época hubo un bajón en el mercado, en la bolsa de valores de Japón, que tocó la bolsa de valores europea, la cosa bajó, no sé, ponte que bajó un 10%, la gente perdió nada más el 10% de su inversión y todos enloquecieron. Entonces te das cuenta de que eso no se sostiene, porque no hay confianza. Es decir, si yo no confío en mí y si yo no confío en el entorno, o sea, nadie va a confiar en mí. Entonces, esta gente que trata de a ver qué es lo que tengo que hacer para convencer a los demás. No, no lo vas a poder hacer porque lo estás haciendo desde la fuerza. Lo estás haciendo desde la fuerza y no desde el poder. Exacto, es que fíjate, este punto que vamos a trabajar en el webinar, ¿no? Las que no saben por dónde empezar para emprender, buscan una respuesta. ¿Qué pasa? Cuando yo busco la respuesta afuera, estoy en manos de los lobos, podríamos decir. Porque a nivel de marketing hay mucho conocimiento ya de cómo funciona la mente humana y las emociones. Entonces, es muy fácil manipularnos para que compremos las cosas que a ellos les interesan, que creen que necesitamos o que incluso uno cree que necesita. Pero son de esas cosas que después dices, ay, mira, sí, este vestido, porque mira, está en rebaja, o ese curso que parece que está tan maravilloso. Lo compro y después lo dejo ahí y nunca no me lo pongo el vestido o no me hago el curso. Entonces, lo peor que podemos hacer es, por eso decía yo, resolver esa duda de, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Va, Esperanza me dice esto, va, por aquí empiezo. Pero ni vas a saber cuál es el segundo paso, ni te estás escuchando tú, sino que estás haciendo lo que te dicen los demás. Entonces, ahí tú no existes, tú no tienes decisiones y vuelves otra vez al camino de yo no pinto nada en mi vida y mi vida la dirigen los demás. La dirigen los expertos, o la dirige mi pareja, o la dirige mi jefe, o la dirigen mis hijos, pero yo no existo. Entonces, eso es lo que yo intento transmitirle o trabajamos con las chicas para que puedan emprender sabiendo ellas cuáles son las decisiones que tienen que tomar, no por imitación, no por impulso, no a lo loco, sino primero conocerse ellas para saber qué es lo que quieren y qué decisiones tomar y cuáles son sus necesidades. Y ya te digo, no solo a nivel de emprendimiento, sino en todas las áreas de su vida. Y ahí es cuando nace la coherencia y tú puedes decidir si esto me conviene, si esto no, o cuál es mi talento o por dónde caminar, pero no dejarte como una marioneta y que la sociedad o el marketing o los expertos te manejen, porque yo en eso caí muchas veces, porque claro, decía, pero a ver, porque a mí me decían en el trabajo de Jaume, Esperanza, ¿pero tú qué quieres? Tú, bueno, me decían, hacíamos los trabajos, ¿no? Pero había una parte que decía, es que si tú no te escuchas, y yo decía, ya, pero es que en el tema del emprendimiento es diferente, porque el experto es el que sabe. Ya, es el que sabe, pero es una trampa, porque tú también tienes algo que opinar ahí, ¿no? Tú tendrás que ver si te sientes coherente con esa estrategia que te están diciendo o no, porque si no te sientes coherente, por mucho que la apliques y la copies, no te va a funcionar. Y yo esto me costó entenderlo, ¿no? Hasta que ya dije, vale, sí. Ya trabajé en soltar esos lazos de dependencia, de inseguridad, como decíamos al principio. Si pasamos de ser empleada toda la vida a emprender y no trabajamos en esas dependencias internas, en esa sensación de yo no soy suficiente, yo no soy valiosa, pues nos vamos a ver atrapadas en las redes del marketing, de las mentorías, de todo este mundo. Sí, no, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasarás de tener un jefe que te paga, o sea, una relación de dependencia con un jefe que te paga, a tener una relación de dependencia con un coach al que le pagas? Exacto. Sí, sí. Así que, gente, de verdad es importante que desarrollen ese discernimiento. Yo en mi caso, cuando yo desarrollé mi proyecto, yo fui mucho es como cuando tú dices, voy a ir a dar una vuelta a ver qué es lo que hay en la cuadra. Y dentro de todo ese tema, yo recuerdo haber tenido gente súper experta en temáticas de negocio con las que yo le decía, es que yo no voy a hacer eso. No, pero es que eso es lo que funciona, es que te va a ir bien. No, yo no voy a hacer eso. Y se molestaban. Entonces, pero es eso, es decir, al final, ahí sí yo decía, o sea, a mí yo tengo unos no negociables que están bien claros. Para mí, la escasez no es una opción, es decir, yo no juego a la escasez. Y en marketing, de hecho, justamente estaba viendo ahorita un documental de Netflix que habla del tema del consumismo y lo dice, es decir, dice, o sea, es que en realidad el ser humano
tiene una respuesta irracional ante la escasez. Es decir, no importa si estamos hablando de azúcar en Venezuela o si estamos hablando de labiales en Estados Unidos o si estamos hablando de, no sé, si estamos hablando de Porsche en Alemania. No importa, el ser humano es irracional ante la escasez. Entonces, el entender esto, el darnos cuenta de que ya basta de estar en este entorno donde, además, como siempre digo, y lo otro es que esta gente invierte, es decir, esta gente que manipula, la gente que hace uso de todas estas herramientas, es gente que invierte un montón en aprender todas estas cosas. Entonces, a veces yo digo, Dios mío, la gente le da 1000 vueltas para invertir en aprender a defenderse. O sea, esto no lo puedo creer. La gente se siente mucho más capaz de poner dinero que no tiene en cosas que no necesita que realmente ponerlo donde es para que tomen las mejores decisiones. No hace mucho, una persona que había emprendido desde este tema de empújame y lo hacemos y este tema de avanzar a la fuerza, no hace mucho, me escribió diciéndome, bueno, yo no sé si yo quisiera ver, yo quisiera que tú me dijeras si a mí me falta algo. Imagínate tú, yo no le voy a decir nada a nadie. Si a mí me falta algo porque bueno, yo renuncié a mi empleo y hice esto, no sé qué más, y estoy en lo otro, y bueno, y en este momento estoy endeudada hasta el cuello. ¿Por qué? Porque nunca se ha incluido en sus propias decisiones. Y obviamente cayó como buena caperucita en las garras del lobo feroz en el bosque. Entonces, gente, yo pienso que no es por alarmarlos, pero sí por prevenirlos, que es importante que nosotros nos tomemos este tiempo, como dice Esperanza, así no vayas, así al final tú decidas, mira, ¿sabes qué? Yo estaba comprándome una idea de emprendimiento que no va, pero por lo menos empezarás a partir de este momento a incluirte en tus propias decisiones. Ya soltarás esos esquemas de dependencia de que tú solamente haces algo si alguien te aprueba o si alguien te dice o si alguien te da permiso, si algo, porque eso es dependencia. Empezaremos entonces a ser un poco más gente madura, gente estable, gente auténtica y además conectados. Así que, por favor, anótense en este webinario de esperanza. Creo que me quedé congelada, me quedé congelada. Me descongelé. Pero se te escuchaba. Así es. Entonces, bueno, Esperanza querida, muchísimas gracias por esta conversación y creo que, bueno, hay una línea que dentro de estos temas de emprendimiento bueno, que no ha sido tan comercial, pero creo que es una vía muy efectiva y es el de incluirnos para hacer lo que realmente resuena con nosotros. Así que, gente, inscríbanse, ahí está la URL, no digan que no la ven, porque se las puse en un lugar que la pueden ver muy bien. Así que, bueno, Esperanza, te dejo aquí para que te despidas y nos des tu reflexión ya de salida. Bien, bueno, pues muchas gracias a la gente que nos ha seguido. Por aquí tenemos a Rocío, que también pasó por el taller, y Madeleine, que llega por aquí también. Y a Cristian, un saludo. Bueno, gracias a todos. Y nada, el principal mensaje es eso, que empecemos siempre por el ser. De eso vamos a hablar en el webinar también, ¿no? El orden del ser, hacer y tener. En vez de empezar por el hacer, ¿qué hago? ¿Qué hago para tener más dinero y después ser feliz? No, empecemos siendo coherentes, trabajando en esa confianza nuestra para después poder hacer sin sabotaje y tener lo que sentimos que merecemos. Entonces, trabajando en ese orden, es como conseguimos primero volver a ser personas coherentes, felices, y después decidir si quiero emprender o si quiero trabajar para otra persona, pero donde a lo mejor ya no voy a dejarme abusar o manipular, sino que claro, yo soy la que decido. O no vuelvo a un trabajo por supervivencia y porque no me queda más remedio, sino porque yo lo elijo. De hecho, una de mis alumnas hizo eso. Ella quería emprender, empezó en el taller y llegó un momento en que decidió que quería trabajar por cuenta ajena. Lo hizo, pero con una perspectiva totalmente diferente y aprendió muchas cosas. Entonces, ese punto bueno, ser yo, volver a ser yo, de vivir desde la conciencia, ser yo la que toma mis propias decisiones, saber qué es lo que quiero, no dejarme arrastrar por nadie
Y a partir de ahí también seré un ejemplo, un mejor ejemplo para mis hijos o para la gente a la que yo vaya a ayudar con mi emprendimiento. Porque el emprendimiento va a ser un punto donde tú vas a poder brillar y ayudar a muchas personas. Pero si no empiezas ayudándote a ti misma, no vas a poder hacerlo con los demás, no vas a tener esa coherencia que decíamos, no, no vas a ser creíble. Entonces, Sí. empecemos por el ser, por nosotras mismas y, como digo siempre, el éxito de tu emprendimiento empieza trabajando en ti. Así es que gracias, Jocelyn, por esta oportunidad. Os espero a todos el martes a las 8 hora de España y nada, aprenderemos mucho. Gracias. Así es, así es. Sí, y mientras hablabas del tema de los hijos, ya para cerrar, me queda una reflexión muy interesante que me llegó y es el tema de, sobre todo esas mamás que tienen hijos que son pequeños, uno de los, cuando tú eres una persona que se escucha y se incluye y se toma en cuenta, tus hijos aprenden eso de ti, es decir, aprenden la importancia de yo tomarme en cuenta y cuando llegan a épocas como la adolescencia, estos hijos serán menos influenciables por el entorno, menos manipulados por el entorno y menos expuestos a situaciones de peligro porque ya ellos habrán aprendido a discernir y elegirse, incluirse dentro de esas decisiones. Entonces, inclusive para esto, por eso el tema es no seas la consejera, sé el modelo a seguir. Así que bueno, con esto ya los dejamos. Esperanza se quedó congelada. Bien, así que bueno, los dejamos y nos vemos entonces en ese webinario 10 de diciembre. Ahí, anótense, como dice Heidi, ¿le encantó? Pues sí, así es. Nos vemos entonces, ¿ves?